impactar. Puedes comenzar con los salmos, los proverbios, los evangelios. Empieza por algo que hable directo a tu alma. Cuando lees, Dios te habla. No siempre será con una emoción fuerte. A veces será con una palabra exacta, con una frase que se te queda clavada en el corazón todo el día. Segundo, memoriza versículos clave. No se trata de llenar la cabeza de información. Se trata de tener armas listas para cuando llegue el ataque. Cuando venga un pensamiento de miedo, tú respondes con lo que está escrito. Cuando venga la culpa, tú contestas con la verdad. Por ejemplo, si sientes que no vales nada, puedes recordar lo que dice Salmos 139, 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Ese versículo no es solo bonito, es un escudo, es una declaración. Es Dios diciéndote que fuiste creado con intención, con amor, con diseño divino. Tercero, declara la palabra en voz alta. No es lo mismo pensar que declarar. Cuando hablas la palabra, estás ejercitando tu fe, estás alineando tu mente, tu boca y tu espíritu. Jesús lo hizo. Cuando fue tentado por el enemigo en el desierto, no se quedó callado. Respondió, dijo, escrito está, y con esa autoridad desactivó la mentira. Tú también puedes hacer lo mismo. No importa si estás en casa, en tu cuarto, en el trabajo, puedes declarar la palabra sobre ti mismo, sobre tus pensamientos, sobre tu día. Y cuarto, haz de la palabra tu filtro. Antes de aceptar cualquier pensamiento, pregúntate, ¿esto que estoy pensando se alinea con lo que dice Dios de mí? Porque si no se alinea, no lo aceptes. Así de claro, así de firme. Cada pensamiento debe pasar por el filtro de la verdad. Si no pasa, no entra. Porque tú no eres un basurero donde todo pensamiento puede alojarse. Eres templo del Espíritu Santo, y eso significa que tu mente está reservada para lo que edifica, lo que da vida, lo que trae paz. Y mira, esto no es de un día para otro, no es magia, es proceso, pero es un proceso que transforma. Y lo hermoso es que mientras más te llenas de la palabra, menos espacio queda para la mentira. Poco a poco vas notando que ya no piensas como antes, que ya no te hablas con dureza, que ya no te castigas por lo que hiciste o por lo que no lograste. Empiezas a pensar como alguien que ha sido redimido, porque lo has sido. Así que no subestimes el poder de la palabra. No es solo un libro, es tu manual de guerra, es tu refugio, es tu fuente. Y si tú decides hoy empezar a llenar tu mente con esa verdad, vas a comenzar a ver cómo los pensamientos negativos ya no tienen el mismo poder sobre ti. Parte 3. No todo lo que piensas es verdad. Esta parte es fundamental, porque uno de los errores más comunes que cometemos, necesitaba trabajar en áreas de su propia vida que estaban desalineadas, porque Dios es santo. Este nivel de juicio también se aplica a los israelitas. Dios nos muestra que no usará a un pueblo injusto para juzgar a otros. Moisés era inadecuado para servir como líder espiritual debido a su pecado no resuelto, y el problema necesitaba ser remediado antes de que pudiera cumplir su tarea adecuadamente. Tan pronto como Séfora completó la tarea, el Señor lo dejó ir. En resumen, Dios estaba planeando matar a Moisés, ya que él iba a enseñar la ley de Dios a los israelitas, pero él mismo la estaba quebrantando. Cuarto, Moisés no fue permitido entrar en la tierra prometida. A veces, el castigo no parece ajustarse al crimen. A primera vista, que Moisés golpeara una roca en el desierto por frustración con los israelitas no parece ser una razón justa para impedir que viera la tierra prometida. Después de todo, había visto las 10 plagas, liderado a Israel fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, entregado los 10 mandamientos del monte Sinaí y ganado muchas de las batallas de Israel. Entonces, ¿por qué Dios permitiría que un solo golpe en la roca en Meribá le impidiera entrar en la tierra que Dios había prometido a Israel? Los israelitas se quejaron a Moisés por su falta de agua. También pusieron al Señor a prueba. Entonces Moisés clamó al Señor pidiendo ayuda, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Están casi listos para apedrearme. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel, y lleva en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y ve, he aquí que estaré delante de ti allí en la roca en Horeb, y golpearás la roca, y de ella saldrá agua para que el pueblo beba. Y Moisés así lo hizo a la vista de los ancianos de Israel.
Éxodo capítulo 17, versículos 4 a 6. El agua fluyó de las rocas, proporcionando una bebida para los israelitas. En esencia, los israelitas se acercaron a Moisés con un problema. Moisés subió hasta Dios. Dios dio instrucciones específicas a Moisés y al seguirlas, el agua comenzó a fluir. Considera lo que sucede en la segunda Meribá, cuando Moisés se frustra y desobedece a Dios. Números 20 contiene el segundo milagro. Los israelitas llegaron al desierto de Zin, cerca de Cades. Los israelitas se quejaron nuevamente a Moisés por la falta de agua. Números capítulo 20, versículos 1 a 13. El segundo milagro. Entonces los israelitas, toda la congregación, llegaron al desierto de Zin en el primer mes, en el 40º año después de salir de Egipto, y el pueblo vivía en Cades. Allí murió Miriam y fue sepultada. Ahora no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendía con Moisés y dijo: «Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron delante del Señor. ¿Por qué la cabeza mientras huyes?» La profecía continuó, detallando cómo el Señor frustraría los planes del orgulloso monarca asirio, poniendo un freno en su nariz y un anzuelo en su boca para conducirlo de regreso por el camino por donde vino. «Y esta será la señal para ti, Ezequías», concluyó el ángel. «Este año comeréis lo que crezca por sí mismo, y en el segundo año lo que de allí proceda. Pero en el tercer año, sembrad y cosechad, plantad viñas y comed sus frutos. Los sobrevivientes de la casa de Judá echarán raíces hacia abajo y darán frutos hacia arriba». Isaías, temblando ante la majestad de la visión, recibió instrucciones para llevar el mensaje al rey. Mientras tanto, el sol se ponía por última vez sobre el inmenso ejército asirio, sus rayos dorados reflejándose en los yelmos y armaduras de 185.000 guerreros que no verían el próximo amanecer. En el campamento, los preparativos para el asalto final estaban completos. Sennacherib, rodeado por sus generales, revisaba los planes de ataque. Mapas de la ciudad estaban esparcidos sobre una mesa de campaña, con marcas indicando los puntos débiles de las murallas. «Aquí», señaló el comandante de las fuerzas de asedio, «la muralla es más baja. Concentraremos nuestras fuerzas en este sector al amanecer». Rabsaises, el portavoz real, sonrió con malicia. Dicen que el rey de ellos pasó todo el día en el templo, implorando a su Dios. Risas resonaron por la tienda de mando, pero un viejo consejero permaneció callado. Había servido bajo el padre de Sennacherib y presenciado muchas batallas, pero algo en este asedio lo perturbaba profundamente. «Majestad», se aventuró a decir, «quizás deberíamos considerar un tratado. Estos judíos son conocidos por su tenacidad cuando luchan por su templo». Los ojos de Sennacherib destellaron de furia. ¿Acobardándote en la víspera de la victoria, viejo? Quizás tu tiempo de utilidad ha llegado a su fin. El consejero se inclinó en sumisión, pero sus ojos traicionaban la preocupación. Al salir de la tienda real, miró hacia el cielo nocturno, donde estrellas brillaban con intensidad inusual sobre Jerusalén. Un presentimiento sombrío asaltó su corazón, como si los propios cielos estuvieran a punto de intervenir en el curso de la historia humana. La noche cayó sobre la tierra de Judá como un manto pesado, trayendo consigo un silencio sobrenatural. En las calles estrechas de Jerusalén, familias se reunían en sus casas, encendiendo lámparas y orando por última vez antes de lo que muchos temían fuera su día final. Madres abrazaban a sus hijos, susurrando promesas de protección que no sabían si podrían cumplir. En el palacio, Ezequías convocó a sus oficiales más confiables. El profeta Isaías acababa de transmitir el mensaje divino, una promesa de liberación tan extraordinaria que pocos osaban creer completamente. Temas que generan miedo incluyen la amenaza de una tercera guerra mundial, pandemias y cambios climáticos dramáticos. Una vez más, quiero llamar su atención hacia Lucas 21, versículos 9 a 11, que dice: «Cuando oigan hablar de guerras y rebeliones, no se asusten. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente». Luego les dijo: «Nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y fenómenos aterradores y grandes señales del cielo». Note que este versículo cubre guerras, pestilencias, que son pandemias, y eventos climáticos extremos. Ahora parece, de hecho, que podríamos estar acercándonos a los últimos días, como indica la profecía bíblica.
No importa en qué lado del espectro político te encuentres o qué sitios de noticias confíes para mantenerte informado sobre eventos actuales, todos tenemos algo en común. Todos deseamos vivir en un mundo seguro donde podamos estar libres de todo miedo. Sin embargo, como cristianos, debemos entender que, por mucho que lo intentemos, no seremos capaces de vivir en completa armonía hasta el retorno de Cristo. Vivimos en un mundo caído, lleno de oscuridad y malicia. No obstante, no debemos dejar que esto nos desanime. No pertenecemos a las tinieblas, sino a la luz. Ahora, incluso si este es el caso, incluso si el mundo se está acercando a sus últimos días, ¿qué debemos hacer? Bueno, para comenzar, como cristianos, lo que no debemos hacer es correr en pánico como todos los demás. No debemos rendirnos y fomentar esta cultura de miedo constante. La Biblia nos dice que lo único que debemos temer es a Dios. De hecho, todo lo demás es insignificante en comparación. Solo Dios es digno de nuestro temor. A lo largo de la Biblia, vemos a Dios alentando a su pueblo a no temer y fortaleciéndolos para superar sus miedos. Hoy no es diferente. Vivimos en un mundo obsesionado por el miedo, pero no necesitamos ser parte de ello. Muchas personas desperdician sus vidas en pánico y estrés sobre eventos actuales que suceden alrededor del mundo. Esto no quiere decir que no debamos estar conscientes de estos eventos o incluso tomar precauciones respecto a ellos, pero vivir en miedo constante no es donde Dios quiere que estemos como cristianos. Como cristianos, sabemos que Dios nos está protegiendo, y aunque el mundo a nuestro alrededor pueda parecer aterrador, realmente no tenemos motivo para temer. En última instancia, nuestras vidas están en las manos de Dios, y Él es responsable de protegernos. Dios nos ama y cuida de nosotros. No podemos ser dañados, a menos que Él lo permita. Recuerden a los hijos de Israel en la tierra de Egipto. Mientras el mundo alrededor del pueblo de Dios se desmoronaba, los hijos de Israel estaban completamente seguros. Todas las plagas y calamidades que sucedían justo ante sus ojos no tenían efecto alguno. Los hechos de los apóstoles son un testimonio de la obra de Dios entre nosotros. Su presencia no solo aportó cuidado físico en las muchas enfermedades y dificultades que enfrenté, sino también un profundo apoyo espiritual y emocional. No puedo dejar de mencionar a Priscila y Aquila, una pareja que personifica la dedicación y el servicio al Señor. Ellos no solo me acogieron en su casa, sino que también fueron pilares en las comunidades por donde pasaban, enseñando y fortaleciendo la fe de los hermanos. Su casa en Éfeso se convirtió en un centro de reunión y adoración, un verdadero faro para la iglesia primitiva. Cada uno de estos hermanos y hermanas en Cristo desempeñó un papel crucial en mi vida y ministerio. Fueron más que colegas de trabajo. Fueron amigos leales, hermanos y hermanas en la fe, compañeros de batalla en las luchas y alegrías del servicio al Señor. Juntos enfrentamos persecuciones, superamos desacuerdos y celebramos muchas victorias en el Señor. Sus vidas entrelazadas con la mía son un testimonio de la gracia de Dios que opera a través de la unidad y diversidad del cuerpo de Cristo. Mi misión me llevó a muchos lugares, esparciendo el mensaje del Evangelio. En Antioquía, junto con Bernabé, fuimos separados por el Espíritu Santo para la obra a la que Dios nos había llamado. Un momento crucial en mi ministerio ocurrió en Jerusalén, donde se convocó un concilio para determinar si los gentiles convertidos debían ser circuncidados y obligados a seguir la ley de Moisés. Junto con Bernabé, defendí firmemente que la salvación viene solo por la fe en Cristo, no por la observancia de la ley. Tras intensas discusiones, Santiago, Pedro y los demás líderes acordaron que los gentiles no necesitaban ser circuncidados, imponiendo solo algunas restricciones básicas. Esta decisión fue crucial, afirmando que la gracia de Cristo, no la ley, es el fundamento de nuestra fe. Sin embargo, tiempo después en Antioquía, tuve que enfrentar a Pedro directamente. Él, que había comido libremente con los gentiles, comenzó a separarse de ellos cuando llegaron algunos judíos de Jerusalén. Su hipocresía amenazaba la verdad del Evangelio, y lo confronté públicamente, recordándole que somos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Así partimos en nuestra primera misión, navegando hacia Chipre y luego atravesando Asia Menor. En cada ciudad predicaba en las sinagogas, las plazas y las casas, enfrentando tanto la aceptación como el rechazo e incluso la persecución violenta. Recuerdo Listra, donde tras curar a un hombre cojo de nacimiento, la multitud comenzó a adorarnos como si fuéramos dioses.
pero poco después fui apedreado y dejado por muerto. Sin embargo, por la gracia de Dios me levanté y continué mi viaje. Esta resiliencia se convirtió en un tema recurrente en mi ministerio. A través de muchas de manera específica o con una sensibilidad especial para ayudar a otras personas en áreas en las que percibes que eres especialmente usado por Dios. A medida que te acercas al Espíritu Santo, Él va revelando y confirmando estos dones. Los dones espirituales también se manifiestan de maneras que muchas veces escapan al entendimiento humano. Algunas personas experimentan revelaciones directas de Dios a través de visiones, sueños o palabras proféticas. Otras son usadas para realizar actos de fe extraordinaria, intercediendo y creyendo en milagros que desafían la lógica humana. Todo esto ocurre porque el Espíritu Santo actúa a través de estas personas, utilizando los dones que Él mismo despertó en ellas para cumplir los propósitos divinos. Es importante destacar que todos los dones son igualmente valiosos a los ojos de Dios. No existe un don más importante que otro. Cada uno es dado de acuerdo con el plan de Dios y tiene un papel vital en la obra del Señor. Algunos dones son más visibles, como el de predicación o el de sanidad, mientras que otros pueden ser más silenciosos, como el don de servir o el de contribuir generosamente. Pero todos ellos son necesarios y deben ser usados con humildad y gratitud. Además, el despertar de los dones espirituales muchas veces viene acompañado de un crecimiento en la fe. Cuando comenzamos a ver a Dios actuando a través de nosotros, esto fortalece nuestra confianza en Él y nos da el valor para seguir adelante, incluso ante desafíos. El Espíritu Santo nos equipa no solo para reconocer los dones, sino también para usarlos con eficacia, preparándonos para lidiar con las responsabilidades que vienen con estos regalos divinos. Uno de los mayores ejemplos bíblicos de dones espirituales en acción es el apóstol Pablo. Él, que antes perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro transformador con el Espíritu Santo, que despertó en él múltiples dones, como el de predicar, enseñar y fundar iglesias. Pablo no solo usó sus dones para esparcir el Evangelio, sino también para edificar la iglesia y animar a otros a descubrir sus propios dones y utilizarlos para la gloria de Dios. Si aún no has percibido cuál es tu don, no te preocupes. El Espíritu Santo distribuye estos regalos conforme al tiempo y la necesidad. Lo importante es permanecer abierto a su voz, buscar a Dios con sinceridad y estar dispuesto a servir donde Él te coloque. A medida que continúas caminando con el Espíritu Santo, Él te mostrará los dones que ha puesto en ti y tendrás la alegría de ver cómo pueden impactar tu vida y la vida de quienes te rodean. La tercera cosa que sucede cuando el Espíritu Santo entra en alguien es el despertar de un nuevo entendimiento de las Escrituras. La Biblia, que antes podía parecer difícil de entender, iba a aceptar la muerte de su hijo como definitiva, hablaba volúmenes sobre la naturaleza de la fe verdadera. No había buscado garantías, simplemente actuó en la convicción de que Dios podía intervenir. Su fe era un recordatorio poderoso para mí de que, incluso como profeta, mi confianza debía residir siempre no en mis propias habilidades, sino en la fidelidad y poder de Dios. Finalmente, reflexionaba sobre el misterio de la voluntad de Dios. ¿Por qué algunos son sanados y otros no? ¿Por qué ocurren algunos milagros y otros no? Estas preguntas permanecían sin respuesta, pero sabía que mi tarea no era comprender todos los caminos de Dios, sino confiar en ellos, sirviendo fielmente, independientemente del resultado. Con estas reflexiones en mente, continuaba mi viaje, consciente del privilegio y del peso de ser un siervo de Dios, un canal de su gracia y poder en un mundo quebrado y necesitado. Otro momento destacado en mi ministerio fue cuando la viuda de uno de los hijos de los profetas vino a mí. Estaba desesperada, pues su marido había fallecido y estaba endeudada. El acreedor estaba a punto de llevar a sus 2 hijos como esclavos para saldar la deuda. Clamó por mi ayuda y le pregunté qué tenía en casa. «Tu sierva no tiene nada en casa, excepto una botella de aceite», respondió ella. Entonces, instruí a la viuda a pedir prestadas muchas vasijas vacías a todos sus vecinos. «No pidas pocas», dije. Cuando las trajo, ordené que cerrara la puerta sobre sí y sobre sus hijos, y comenzara a verter el aceite en las vasijas. Milagrosamente, el aceite continuó fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Cuando me informó que todas las vasijas estaban llenas y el aceite había cesado, le dije: «Ve,
vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan del resto. Después de que la viuda partiera, con sus vasijas llenas de aceite, una sensación de profunda reflexión me invadió, a mí, Eliseo. Contemplaba la extraordinaria forma en que Dios había provisto para aquella mujer y sus hijos. El milagro del aceite no era solo una demostración de poder divino, sino también una lección sobre fe, providencia y la importancia de actuar de acuerdo con la orientación divina. Reflexionaba sobre la instrucción que di a la viuda: no pidas pocas vasijas. Estas palabras hablaban sobre la expectativa de abundancia, sobre tener fe en la generosidad de Dios. Era un recordatorio para mí mismo y para todos los que escucharan esta historia de que, cuando Dios actúa, lo hace de manera plena y completa. Dios no está limitado por nuestras concepciones de posibilidad. Él es el Dios del más que suficiente. El acto de cerrar la puerta mientras ocurría el milagro también me hacía reflexionar. Era un acto simbólico, indicando que ciertas obras de Dios son para ser vividas en intimidad, lejos de las miradas escépticas y de la incredulidad. Era una lección sobre el valor de ayudando a los individuos a tomar decisiones sabias y a vivir de acuerdo con los principios bíblicos. En Romanos 8:26, Pablo escribe: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La orientación del Espíritu Santo es fundamental en momentos de duda e incertidumbre. Ilumina la mente de los creyentes, trayendo a la memoria las verdades de las Escrituras y proporcionando claridad en situaciones complejas. En Juan 16:13, Jesús afirma: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo es un agente de transformación interior. Trabaja en el corazón de los creyentes, moldeando su carácter para parecerse más a Cristo. Este proceso de santificación es continuo y vital para el crecimiento espiritual. El fruto del Espíritu, descrito en Gálatas 5:22-23, incluye amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades son evidencias del trabajo del Espíritu Santo en la vida de una persona, reflejando la transformación profunda que Él realiza. El Espíritu Santo en la vida personal. La presencia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos individuales es un testimonio poderoso de su obra continua. No solo ofrece orientación y consuelo, sino que también capacita a los creyentes a vivir una vida piadosa y fructífera. En Efesios 1:13-14, Pablo escribe: en quien también vosotros, después de oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ser sellado con el Espíritu Santo significa que los creyentes son marcados como pertenecientes a Dios y reciben una garantía de la herencia futura. Este sello es un símbolo de la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida del cristiano, garantizando que son hijos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu Santo también desempeña un papel crucial en la intercesión. En Romanos 8:26-27, Pablo escribe sobre cómo el Espíritu Santo intercede por los creyentes con gemidos indecibles, especialmente cuando no saben cómo orar. Esta intercesión divina garantiza que las oraciones de los creyentes están alineadas con la voluntad de Dios y son presentadas de manera eficaz. El Espíritu Santo concede dones espirituales que capacitan a los creyentes a servir en la iglesia y en el mundo. Estos dones, es como un timonel que rehúsa aprender a manejar el barco. Prefiere dejarse arrastrar por la corriente, señalando sin descanso con el dedo a los demás, culpando al mar, a la tormenta y a cualquier cosa excepto a sí mismo. Lo mismo de siempre. Es un juego de autoengaño donde él se pinta como el protagonista y tú eres el espectador frustrado que quiere gritar: cambia de canal. Aclarémoslo un poco. Imagina que te encuentras en una sala de espera y el victimizador aparece en el pasillo recitando su lista de agravio como si estuviera presentando el último modelo de teléfono. Se queja de su trabajo, de sus amigos, de la vida entera. Todo lo que le ocurre, según él, es culpa de alguien más.
Mi jefe no comprende mi genialidad. Mis amigos no me apoyan. El universo conspira contra mí. Mientras tanto, tú te preguntas, ¿no ha intentado hacer algo para modificar su situación? Los estoicos nos enseñan que el primer paso hacia la sabiduría es aceptar aquello que no podemos controlar. Pero el victimizador parece haber ignorado por completo esa enseñanza. Es como un pez atrapado en su propia red, incapaz de reconocer que existe un mundo más allá. En vez de buscar soluciones, prefiere aferrarse a su muro de excusas, cayendo en un dramatismo tan antiguo como el polvo de la pólvora. Entonces, ¿qué hacer frente al victimizador? La respuesta no es sencilla. A veces la compasión nos invita a tender la mano a quienes realmente lo necesitan. Sin embargo, existen personas que, como el victimizador, se sienten cómodas en su papel de mártir. La estrategia más inteligente es dar un paso atrás y cuestionarte si merece la pena invertir tu tiempo y energía en alguien que no desea cambiar. Imagina que estás en un sendero lleno de puentes. Ayudar al victimizador es como ofrecer un mapa a alguien que insiste en culpar a los demás por cada puente que se cruza. A veces lo más responsable es permitir que enfrenten sus propias consecuencias. En vez de ser su salvador, puede ser una luz que les muestre que el cambio comienza en su interior. El victimizador se acomoda en su rol, y si no estás preparado para resistir su dinámica, puedes quedar atrapado en su tormenta emocional. Los estoicos nos recuerdan que somos responsables de nuestras propias reacciones. Así que la próxima vez que te cruces con un victimizador, pregúntate, ¿realmente puedo ayudarles o solo estoy alimentando su drama? El victimizador no precisa de tu compasión, necesita